de otro libro tremendo en la Biblia. Es el libro de Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1. Ahí enseguida del libro de los Salmos está Proverbios. Proverbios capítulo 1, ahí es donde vamos a tener la lectura en esta mañana y vamos a leer los primeros 7 versículos. Ahí en el libro de Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. ¿Ya estamos ahí, hermano? De este lado ya tienen la cita acá. ¿Sí? Muy bien. Allá los que están sentándose en el centro ya tienen la cita, hermana. Ya, amén. Alguien que me ayude con el hermano José, que le comparta la Biblia. Hermano Toño, ¿puede estar ahí con él? Hermano José Martínez. Ahí está. Gracias. Acá de este lado ya tenemos, hermano, la cita. Proverbios 1, del 1 al 7. Vamos a leer con voz fuerte y clara. Dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dagar a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y sabe qué, hermano? Vamos a estar repasando durante la semana el verso 7. El verso 7. Yo le animo a que se lo aprenda si no se lo sabe. Pero si se lo sabe, yo le animo a que la próxima semana lo diga de memoria. Todos lo repetimos una vez más, por favor. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Vamos a orar y entramos en el tema. Hermano Francisco Jacobo nos dirige en la oración. Adelante. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar? Vamos a entrar en el estudio del libro de Proverbios, hermanos. Dice nuestra lección, Proverbios es el libro más práctico de toda la Biblia. Es conocido y citado incluso por inconversos. No sé si usted ha oído que dicen por ahí, como dice el proverbio. Amén. Como dice el proverbio. Dice ahí, su instrucción y sabiduría que imparte es para la vida, el trabajo, el matrimonio, la crianza de los hijos, el uso del dinero, la amistad, el lenguaje, la sexualidad, entre otros temas de aplicación práctica en la vida cotidiana. Y es que Proverbios, hermano, trae consejo para todos estos temas. Y como dijo aquel, aún hay más, ¿verdad? Ahora las nuevas generaciones no saben de qué estoy hablando, pero algunos sí. Entonces, hermano, sus consejos van dirigidos a niños, a jóvenes, a hombres, a mujeres, ancianos, padres, hijos. Por eso todos podemos salir beneficiados si estamos estudiando el libro de Proverbios. Y aún más, hermano, no solamente al estudiar el libro de Proverbios, sino al aplicarlo en nuestra vida. Eso es lo importante, amén. Dice nuestra lección, la mejor forma de estudiar Proverbios es por medio de los temas que abarca. Mire, hermano, yo tengo desde hace muchos años la costumbre de, en mi tiempo devocional, yo leo los capítulos que me tocan del libro en el cual voy avanzando para leer la Biblia completa. ¿Está conmigo? La semana pasada regalamos bitácoras de lectura para que usted lleve su lectura bíblica en orden. Es de veras terrible, escúcheme bien. Es terrible que haya cristianos que tienen 5, 10, 20, 30 años en el cristianismo y no hayan leído la Biblia a lo menos una vez en su vida, completa, ¿sí? Por eso nosotros te regalamos la semana pasada una bitácora de lectura bíblica. Yo ya he leído la Biblia completa no sé cuántas veces. ¿Y sabes qué?
lo voy a seguir haciendo. Ajá. Ahora, tengo la costumbre, les decía, de que cada día en mi tiempo devocional leo esa porción que me toca, pero voy a un salmo y voy a un proverbio. ¿Sí? Cada día leo un salmo y un proverbio. Ahora, Proverbios tiene la ventaja técnica de que son 31 capítulos. Y bueno, el mes dura 30 o 31 días. Entonces debemos de leer un proverbio según el día. Por ejemplo, hoy es día 7. Mira qué curioso, hoy es domingo 7. ¿Sí? Ya salió el domingo 7. Entonces tenemos que leer Proverbios capítulo 7 y así llevar un orden. Y yo he notado, y si tú tienes la costumbre de leer Proverbios, que si vamos avanzando en un capítulo, no hay una secuencia, sino que en 1 o 2 versículos nos puede hablar de un tema, pero después se brinca, ¿verdad que sí?, a otro tema. Por eso lo importante para no rebrujarnos es saber cuáles temas son los que trata Proverbios y estudiar ese tema en el libro de Proverbios. Es lo que vamos a estar haciendo en la escuela dominical. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de crianza de los hijos. No vamos a ir capítulo por capítulo como en los otros libros lo hemos hecho, sino que vamos a ir abarcando los temas de los cuales habla el libro de Proverbios. Entonces lo vamos a estudiar así y dice aquí, cada uno empieza a discutir un tema o tratar un asunto y es sumamente importante que uno defina sus términos. En Proverbios estaremos hablando de 2 cosas básicas: sabiduría y éxito. ¿Sí? Sabiduría y éxito. Necesitamos la sabiduría para la crianza de nuestros hijos. Y si tenemos esa sabiduría, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a tener éxito. Necesitamos la sabiduría, ¿sabe para qué? Para administrar nuestras finanzas. Y si tenemos esa sabiduría, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener éxito. Necesitamos la sabiduría para ser los esposos, las esposas, los cristianos, los ciudadanos correctos. Y si aplicamos esa sabiduría, vamos a tener éxito. Entonces, necesitamos definir los términos. Y hay 2 términos que vamos a ver en esta mañana. El primero de ellos es la sabiduría. Amén. Y de eso habla el libro de Proverbios abundantemente. ¿Qué es la sabiduría? Noten lo que dice nuestra lección. ¿Están conmigo, hermano? Dice, sabiduría es más que inteligencia. Amén. La capacidad de retener información, eso es inteligencia. Sabiduría es más que conocimiento, o sea, los datos que vamos almacenando en nuestra mente. La sabiduría es la capacidad de obrar con prudencia a raíz de los conocimientos y las experiencias adquiridas. Esa es la definición, pero yo le voy a dar otra más sencilla. Si usted quiere, apúntela ahí enseguida de su lección, apúntela en una de las hojas que trae ahí abajo, al último de su Biblia. Pero es importante que usted sepa lo que es la sabiduría y que lo comprendamos en una forma sencilla, simple. Sabiduría, fíjese, es hacer lo correcto cuando debo de hacerlo. Punto. ¿Sí? Hacer lo que tengo que hacer y sé que es correcto cuando debo de hacerlo. Porque muchas veces ahí le gerramos y ahí es donde no actuamos con sabiduría. Y es lo que vamos a aprender. Lo trágico, dice nuestra lección, es que la mayoría de nuestra sabiduría es adquirida a través de la experiencia y no del conocimiento. Aquí le va otra, ponga mucha atención. La sabiduría, o sea, la destreza para hacer lo que tengo que hacer en el momento que debo de hacerlo, ¿sí?, viene nada más por 2 fuentes, nada más, 2 fuentes de sabiduría. Una es el consejo. El consejo. ¿Y sabe qué? Aquí tenemos el consejo de Dios, ¿sí? El consejo. Pero la otra es por medio de la experiencia.
Ahora, la primera es amable, aunque a veces no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos que nos digan lo que nosotros queremos que nos digan. Porque nosotros cuando pedimos un consejo nos acercamos, pero ya vamos pensando qué es lo que queremos oír. Y a veces lo correcto no es lo que queremos oír. Pero la segunda fórmula de aprender sabiduría es por medio de la experiencia. Y esta a veces no es tan amable como lo puede ser el consejo. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos sabiduría, si nosotros desechamos esa sabiduría, lo único que resta en nuestra vida es que nos vamos a dar el golpe en cabeza propia. Así decía mi abuela. No, hombre, verás. No hay mejor medicina que el golpe en cabeza propia. ¿De qué se trata? No sabía cuando la oía yo y era un niño, pero después fui creciendo y ay, me di cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque si vamos en la necedad, si seguimos en el camino incorrecto, si tomamos las decisiones incorrectas, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros solitos vamos a recibir la consecuencia negativa y duele. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces quedan consecuencias, quedan heridas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud. ¿Por qué? Nomás porque no escuchamos el consejo. Y luego tenemos que repetir esa frase tan trillada que a veces tanto pesa. Si hubiera. Si hubiera. No, hombre, si hubiera oído el consejo. Si no hubiera hecho lo que hice. Si no me hubiera casado con... Yo no estoy viendo a nadie. Ay, Dios. Si hubiera. Pero en su tiempo nos dijeron, con esa no, con ese no. ¿Sí? No era. También no era. Anda dando clase. Pero no entendimos y órale, ahí está. Y ahí está. Entonces, nada más dos formas de aprender sabiduría. Estamos en eso, hermanos. El consejo. Oigamos el consejo, ¿sí? Y no lleguemos a la segunda forma, que es recibir la experiencia en cabeza propia. Amén. Ahora, sabiduría, hermanos, no es inteligencia. ¿Sí? Dice aquí que la inteligencia es la capacidad de retener información. Si nos ponemos ahora a explicar esto en los términos de la tecnología moderna, ¿sí? Por ejemplo, de las computadoras. Las computadoras tienen un disco duro y esa es la capacidad de almacenaje que tienen. Ahora, Dios a nosotros también nos ha dado esa capacidad en el cerebro, ¿sí? En la inteligencia, pero a veces ese disco está muy duro. Ese disco nomás no le entra, ¿sí? O a veces ese disco, hombre, está chiquito, o se raya, ¿sí? O se pega, así de que no, hombre, ya no da para más, ¿sí? Pero usted tiene todavía algo a favor. Inteligencia no es sabiduría. Mire usted, cuando yo estaba en la primaria, ya había primarias, de veras, y estábamos en salones, no como aquel que vino de África a la universidad y le dijo ahí, oiga, yo me quiero inscribir en la universidad, en la ingeniería. Y dijo, ¿en qué rama? Y dice, no, a mí me da un pupitre, ninguna rama. Ok, yo tenía pupitre también. Hermanos, recuerdo que yo tuve compañeros que eran muy inteligentes. No, hombre, bien inteligentes. Eran los que sacaban cienes.
no necesitaban mucho estudiar. ¿Por qué? Porque el profesor, la profesora lo explicaba, lo pescaban y ya lo tenían listo. Pero ¿sabe qué? Hoy viven vidas fracasadas, viven en extrema pobreza, viven bien mal, perdieron lo que tenían, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fueron sabios. Sí, tenían inteligencia, quizá eran sagaces, quizá eran hasta astutos, pero no fueron sabios, ¿sí? Entonces, sabiduría no es inteligencia. Hermano, tampoco sabiduría es información. Hay personas que tienen tanta información, y conocen de un tema, y conocen de otro, y conocen de otro, y conocen de otro, y tienen tanta información, pero eso tampoco es sabiduría. Pueden tener tanta información sin ser sabios. Información no es sabiduría. Ahora, estas dos cosas sí ayudan para que haya sabiduría, pero hay que tener cuidado, porque en la Biblia nos enseña que hay dos clases de sabiduría. Existe la sabiduría animal, diabólica, ¿sí? Y existe la sabiduría de Dios. Amén. Entonces necesitamos entender que la verdadera fuente de la sabiduría correcta, la sabiduría que me va a hacer bien cuando la aplico, en el momento en que la aplico, está aquí, en la palabra de Dios. Amén. Ahora, el éxito, dice aquí, el éxito es también un término relativo. ¿A qué se refiere con que la sabiduría y el éxito sean términos relativos? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Ahora, esto quiere decir que para lo que a algunos es sabiduría, para otros no lo es. Quiere decir que para lo que a algunos es éxito, para otros no lo es. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan ustedes del ataque a las Torres Gemelas? ¿Fue en el 2001? 2001, ¿verdad? El 11 de septiembre del 2001. Déjeme decirle una cosa, las personas o la persona que tenía la batuta, que dirigió, que planearon todo ese asunto, tenían una sabiduría tremenda, un conocimiento, una información tremenda, pero esa sabiduría la aplicaron para el mal, para la destrucción, ¿sí? Hay personas que pueden decir, no hombre, Osama Bin Laden, que es el que dicen que fue el autor intelectual, no sé cuántas más personas intervinieron ahí, tremenda sabiduría, sí, pero es relativa. ¿Por qué? Porque para algunos, la mayoría de nosotros pensamos esa no es una sabiduría correcta, porque lejos de un beneficio hubo cosas terribles, gente que hasta la fecha está marcada por esa situación, ¿sí? Pero hermano, para calcular y para pensar y para planear que muchas de las cosas estuvieran relacionadas con el número 11, tremendo. ¿Por qué? Porque si usted suma los vuelos, los números de vuelo, ¿sí?, que se estrellaron, suman el 11. Fue el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, las dos de pie, aparentaban el número 11. Tantas y tantas cosas que después fueron viendo, oye, pues, ¿cómo lo hicieron? Y así, mira, con la boca abierta. Pero esa sabiduría no es la correcta. Por eso la sabiduría puede ser relativa. Para algunos algo es sabio y para algunos otros es precisamente la cúspide de la necedad. El éxito es lo mismo. El éxito puede ser relativo. Y aquí nos da un ejemplo. Dice, un escultor puede ser muy bueno y tener mucho éxito, pero estarse muriendo de hambre puede también estar sucediendo en su vida, lo cual no sería éxito desde el punto de vista del otro. ¿Y sabe qué? Muchas veces yo tuve que pasar por eso. Cuando anduve en el mundo de la farándula, cuando yo era músico, ¿sí?, llegábamos a un lugar y no, hombre, entrábamos al show y todo con vestido de gala ahí con
los trajes llenos de luces ahí, todo, y las luces y el humo y el equipo y todo, pero la tripa estaba rumbando. ¿Por qué? Porque o teníamos dinero o para llegar o para comer. No, pues cómprate unos atunes y galletas saladas, vámonos a distraer la tripa, ¿sí? La lombriz que se entretenga con algo, ¿sí? Y llegabas y te subías y no, hombre, todo el show ahí, pero la tripa al rumbando. Entonces, no todo lo que brilla, así es. Por eso el éxito puede ser relativo. Hay gente que tiene mucha fama y dinero, pero su vida está destruida por el alcohol, las drogas. Y eso lo vemos en el mundo de la artisteada. ¿Cuánta gente tan famosa no ha echado a perder su vida? Tenemos el caso de este señor que se apellida Sosa. ¿Sí se acuerdan de él, no? Gavilano Paloma, ¿sí? La nave del olvido. Ya les cayó. Son unos himnos que aprendí yo en otra iglesia. Hermano, tanta capacidad y ahorita, ¿sí? ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está el éxito? Entonces, el éxito puede ser relativo. Amén. Ahora, la plenitud la encontramos en el ejemplo de ejemplos. ¿Quién es? Es Jesús. Vaya conmigo a Lucas 2. Lucas capítulo 2. Vamos a usar la Biblia aquí. Note lo que dice Lucas 2:52. Lo leemos todos. Lucas 2:52. ¿Estamos ahí? ¿Todos llegaron ahí? ¿Sí? Ok. Lucas 2:52. Dice así la palabra de Dios. Leamos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, que es plenitud intelectual y emocional. Jesús crecía en estatura, plenitud física. Jesús crecía en gracia para con Dios, plenitud espiritual. Jesús crecía en gracia para con los hombres, plenitud familiar y social. Amén. Pero hermano, ¿cuál es la importancia de la sabiduría? ¿Qué es lo que dice Proverbios 1:7, que es nuestro texto para la otra semana? Proverbios 1:7, vámonos repitiendo, por favor. Ahí en Proverbios, regresamos al libro de Proverbios. Lo decimos todos juntos también, esta porción. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No porque tengo una capacidad grande de retención, soy sabio. No porque tengo mucha información de muchos temas y puedo hablar por horas de temas y temas y temas, soy sabio. Dicen por ahí que el inteligente habla, el necio grita y el sabio que te calles, calla. Entonces, ninguna de estas cosas son sabiduría. La sabiduría comienza con el temor de Jehová. Ahora, Salomón, que es considerado como una de las personas más sabias que ha pisado este mundo. Vamos a 2 de Crónicas 9:22. 2 de Crónicas 9:22. Noten lo que dice, dejen un dedo ahí en Proverbios, vamos a estar regresando ahí a Proverbios. Dice el versículo, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Quiere decir que a excepción de Cristo Jesús, no ha habido ninguna otra persona más sabia que Salomón. No digo inteligente o con mayor información, sino más sabia que Salomón. Entonces, pocos como él conocen la importancia de la sabiduría en la vida del hombre. La importancia de la sabiduría, inciso A, dice, conforme a la definición que le dimos a la sabiduría, es la capacidad de usar información correctamente. La sabiduría es de suma importancia
porque es importante. ¿Por qué es importante la sabiduría? Porque nos ayuda, número uno, dice, a tomar decisiones correctas. Recuerde cuál es el significado de la sabiduría: hacer lo correcto en el tiempo preciso. Hacer lo que debo de hacer cuando debo de hacerlo. Y ahí está la clave de muchos errores que hemos cometido. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Quizás sabemos lo que tenemos que hacer, o quizás sabemos lo que no tenemos que hacer, pero viene el error. ¿Por qué? Porque no lo hacemos en el tiempo correcto. Quizá algunas cosas que tenemos que hacer las anticipamos, y eso también es estar fuera de tiempo, fuera de sabiduría. O quizá algunas cosas que tenemos que hacer las retrasamos, y luego nosotros sufrimos las consecuencias. Por eso dice aquí que la sabiduría ayuda a tomar las decisiones correctas. Número dos, evita los errores. Mire, si usted no se ha dado cuenta, le voy a decir una cosa: los seres humanos somos falibles, nos vamos a equivocar, ¿verdad que sí? Yo lo he vivido muchas veces en mi propia vida, amén. Lo he visto en otras vidas, lo he visto en otras. Hermano, pero podemos llegar a reducir la cantidad de errores en nuestra vida si solamente buscamos la sabiduría. Buscamos hacer lo que tenemos que hacer en el momento que debemos de hacerlo, ¿sí? No sé si te ha pasado, ¿cuántas veces te ha pasado que sabes que le tienes que echar gasolina al carro? Y dices, no, ahorita, se aguanta, y dale para allá, y dale para acá, y luego te salen con que llévame con mamá, y de repente, ay, la gasolina. ¿Sabías que tenías que echarle? Sí, pero no lo hiciste. Ya hubo un error y hay consecuencias, ¿sí? Entonces la sabiduría nos va a ayudar para que los errores sean menores en intensidad y en frecuencia. ¿A qué me refiero en intensidad? A veces tenemos que reconocer, no, hombre, hasta la rodilla. ¿Hasta la rodilla qué? Pues metí la pata hasta la rodilla, o sea, no fue hasta el tobillo, no. A veces, no, hombre, hasta la ingle se me fue. ¿Sí? El metidón que di ahí, el encharcamiento. Errores garrafales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no buscamos la sabiduría. No la buscamos. Amén. Pero si la buscamos, no quiere decir que jamás vamos a volver a cometer errores, pero van a ser menores en intensidad, no van a ser tan fuertes. Quizá el dedo gordo o hasta el dedo chiquito nomás, quizá hasta el talón nomás, ¿sí? Y ya no va a ser hasta la rodilla, hasta la ingle. Van a ser menos frecuentes. Ya no nos vamos a lamentar 5 veces al día de que hoy un error tras error tras error. No, van a ser menos frecuentes. En eso nos ayuda la sabiduría. Discernir lo que es correcto. Discernir lo que es correcto. Y aquí es donde está el asunto del consejo. Vamos, pero vamos con la idea, por ejemplo, vamos con el pastor. Pastor, deme un consejo, ¿qué piensa de esto? No, pues está mal. Pues ya lo hice. Entonces, ¿a qué vienes? Entonces, tú nomás estás buscando que yo esté dándote por tu lado, pero no es así, ¿me explico? Entonces, vamos a discernir lo que es correcto. ¿Y sabe qué? Vamos a vivir tranquilos. Vaya conmigo, Proverbios 1, versículos 20 al 33. Proverbios 1, 20 al 33. Aquí nos dice algunas cosas. La sabiduría ruega a los simples que la consideren, verso 20 al 22. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas,
Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples? Amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo me vas a hacer caso? ¿Sí? La sabiduría. Ahora, noten que el lenguaje en el que se escribe el libro de Proverbios es un lenguaje poético. Por eso en el libro de Proverbios la sabiduría es comparada con una mujer prudente, y la necedad es comparada con una mujer insensata, con una mujer extraña, con una mujer que daña. ¿Sí? Son metáforas que usan por el tipo de escritura que se usó en el libro de Proverbios. Entonces, por eso lo compara con una mujer. Ahora, dice, la sabiduría reprocha a los simples su falta de interés, versos 23 al 25. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Noten, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Sí? La sabiduría reprende, ¿sí?, esa falta de atención a la reprensión. Advierte a los simples la calamidad si posterga la decisión de buscar la sabiduría, versos 26 al 27. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. La sabiduría avisa a los simples que llegará un día cuando no la hallarán, 28 al 32. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y noten, le enseña a los simples los beneficios de tener la sabiduría. Verso 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La sabiduría no es algo con lo cual nacemos. Dice la Biblia que la necedad está ligada en nuestro corazón, pero la sabiduría es algo que sí podemos aprender. Y número 3, la sabiduría debe reconocer la existencia y el control de Dios sobre nuestras vidas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo tengo inteligencia, si yo tengo conocimiento, pero no tengo el temor de Jehová, eso me va a dar una sabiduría diferente a la sabiduría divina, a la sabiduría que Dios nos da. La sabiduría comienza con ese reconocimiento de Dios, y la sabiduría comienza con el entendimiento de que el único que puede cambiar nuestra condición es Cristo Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Amén. Nuestro texto, Proverbios, capítulo 1, versículo es el 7. Ya están las clases, vamos a escuchar los textos en esta mañana.